La primera pregunta o el primer tema que les voy a proponer a los dos para que empiecen a hablar es: ¿cuál es para ustedes, según su opinión, el origen y la definición del nu metal? Quien quiera comenzar primero. Yo digo que el anfitrión, ¿no? ¿Quieren que diga mi opinión? Pues bueno, en cuanto a nu metal, pues ya sabemos que un chingo de gente debate cuál es el origen, quién fue el primer banda, primer artista, primer álbum que trajo el género, quiénes sirvieron de inspiración, y luego, obviamente, la gente más, por así decirse, radical con la música suele dividir un género y empezar a como ponerle etiquetas, subgéneros, y llega un punto en donde es hasta gracioso y aburrido y da pena porque dice, no mames, todo lo que le estás llamando nu metal en realidad tiene como 20 nombres diferentes y tan fácil es solamente decirle nu metal. El punto está en que hay muchas maneras como de percibir este género, y lo que voy a decir yo en cuanto a origen y definición, a ver qué opinan ustedes, es que el género como tal lo veo como una especie de influencia contaminada del resto de géneros que estaban surgiendo en aquel entonces. Nos situamos más o menos como a principios de los 90 y teniendo en cuenta que es Estados Unidos, pues estaba muy de auge el grunge con Nirvana y con todos estos, el rap con Ice Cube y con todos estos, el punk con Green Day y todos estos, y también unos que otros géneros que se podría decir que todos sumados estaban creando algo nuevo, estaban, por así decirse, transmitiendo una energía, y esa energía, a la hora de la verdad, si te pasas al lado del metal, se transforma en una especie de metal pesado, un metal un poco más pesado del que ya existía ahí en Estados Unidos. Pero si lo vas mezclando con algunas ideas que tienen personas quizá más marginadas de aquel entonces, porque recordemos que muchos de los géneros de Estados Unidos están hechos por las personas más marginadas, primeramente los afroamericanos, pero ya después los latinos, principalmente en este género los latinos, aportaron mucho a crear este sonido. Y obviamente es un sonido que tiene influencias que vienen desde muy atrás y que se fue distorsionando con el paso del tiempo, como todos los géneros. Siempre un álbum, por así decirse, cataloga una especie de etapa o de época en el género, y a partir de ahí la misma banda va evolucionando porque tienen esa necesidad de ir variando su sonido. Algunas bandas lo mantienen y de hecho ya es como de, ya duérmete, güey. Pero ya muchas, no discos, sí, pero muchas intentan, por así decirse, evolucionar junto con su sonido. Entonces desde ahí ya hay dos puntos, ¿no? Mezcla de géneros estadounidenses, y los álbumes marcan una cierta época dentro del sonido. Y más aparte, lo que me gustaría decir es que se mezclan muchas cosas, pero principalmente los dos elementos que se mezclan son el rap y el metal en sí. Pero no se podría decir que es rap metal, sino que más bien es una influencia de sonidos de metal más un elemento que tienen los raperos, que es el groove. Y aquí pues ahora sí que le damos el mérito absoluto a todos los bateristas, porque esos güeyes literal hacían bases, pero en la batería, en lugar de hacerla, por así decirse, con pitch o con caja de ritmos, lo hacían literalmente a caja de metal, pero con ese groove, con ese, como por así decirse, ese movimiento de cabeza que a veces también hace el rap, pero en este caso transmitiendo una energía mucho más, ¿cómo decirlo?, más pesada, más única del género. Sí. Y eso también mezclado a pues muchas, por así decirse, ideas que tenía la gente de transmitir en sus letras. Hay pues de todo un poco, gente que habla de problemas mentales, gente que habla de pobreza, gente que habla contra la policía, gente que nada más hacía rolas de romance, o gente que sí hablaba de temas un poquito más complejos. Eso ya hay mucha variedad. El punto está en que dentro de todos los subgéneros que se crearon después, dentro de todos los álbumes que salieron a lo largo de la época dorada, y dentro de todos los géneros que estaban surgiendo al mismo tiempo en Estados Unidos, nació una mezcla extraña de todo llamada nu metal. Porque de hecho hasta el término tengo entendido que era empleado por la prensa de aquel entonces, y si se fijan no se quedó como new, palabra de nuevo, se quedó como nu literal, porque fue como algo muy muy novedoso para la gente y ni siquiera sabían cómo llamarlo. Todo lo nuevo que salía lo metían como nu porque no sabían. Entonces eso también le añade una frescura al género, porque es como... No sabían. Le añade una frescura al género porque es como de tanto bandas muy muy famosas como bandas muy muy underground eran del mismo género, y eso pues quieras o no le añade frescura a un género ese. A mi parecer, y poniéndome un poco mamador, es una especie de renacimiento
en aquel momento histórico, ¿no? Donde se dio, porque aunque Korn, siendo honestos, fue quien consolidó primero las bases de lo que sería el new metal, ya hablando de exponentes duros del new metal, cada uno, y ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? De las bandas más representativas, cada una de esas bandas tiene un estilo único, todos a su manera innovaron en el género, todos a su manera revivieron el metal y todos han pasado a lo largo de la historia, ¿no? Estamos hablando de que el new metal empezó a surgir hace 30 años, más de 30 años, y aún en la actualidad, aunque muchas bandas ya no son vigentes o ya no han sacado música actualmente, otras sí, siguen siendo relevantes porque en su momento fue un boom. Rompieron toda la industria, tanto en temas de mainstream, porque era bastante mainstream, tanto en temas ya más artísticos, de contenido, no solo las letras muy crudas de bandas, por ejemplo, de mis favoritas, Mudvayne, que para mí también de las más relevantes dentro del género, sino también musicalmente hablando. También otras bandas como, aunque no es tanto de mi agrado, Limp Bizkit, sí fue como muy radical en ese momento. Después de Limp Bizkit hubo otros muy parecidos, ¿no? Pero antes no hubo otra cosa igual. Sí, y pues yo la verdad es que sí, estoy muy de acuerdo con ustedes que dicen que es como un género construido y, y me parece muy cierto eso que mencionas, Chris, de como todo lo mainstream o todo lo que Lo que sonaba, estaba sonando ajá, en todo la lo que radio de sonaba aquel entonces. en ese entonces era como de que, bueno, ¿qué hago? Pues trato de experimentar y un poquito de acá, un poquito de allá y como que se conglomeró en algo bastante, pues, fresco, yo siento yo, porque como fresco. además es música de principios de siglo, realmente es algo con lo que se da un paso adelante de frescura, de novedad, se siente algo, unos aires totalmente nuevos, pues, de sonidos construidos con influencias de varias cosas, pero a fin de cuentas, también como dices, Chris, que es un género construido no solo de sonidos, sino también de bandas que aportaron al género y eso está chido porque le da como mucha Integridad, como mucha identidad. ajá, identidad, lo hace orgánico, pues algo que realmente nació y creció, se desarrolló y que pues murió, ¿no? Ya veremos. Eso lo discutiremos más Eso adelante. es de tarea. Sí. Eso lo vamos a discutir más adelante. Y ya una última cosa que me gustaría aportar en cuanto a este tema es que, pensándolo objetivamente o pensándolo fríamente, alguien que no conoce nada del género y lo ve desde fuera, se va a quedar como con no sé, o sea, se va a decir como, ¿qué pedo con esta mamada? Porque literal es un género que mezcla a un estilo como el de Slipknot, mezcla un estilo como el de Disturbed, mezcla un estilo como el de Papa Roach, mezcla un estilo como el de Kiri, muestra un estilo como el de Mudvayne, güey, muestra como Deftones, como System of a Down. Todas esas bandas que acabo de mencionar tienen un estilo tan diferente unas entre nosotros que dirías, es que son géneros diferentes. Sí. Y hay gente muy mamadora que sí le puso nombre a cada uno de esos estilos. Pero si nos ponemos un poquito más entre amigos, por así decirlo, se nos hace fácil meterlo todo en el mismo saco. Y meterlo todo en el mismo saco es algo, pues por así decirse, único, porque de normal no sueles hacer eso con otros géneros. Vas al heavy y el heavy suena como heavy. Vas al power y el power se va como power. Vas al black metal y el black metal suena como black metal. El nu metal es demasiado variado, incluso a veces hasta se nos va de las manos porque dices, ay güey, ya empiezan a haber bandas que ni siquiera son nu metal, pero las empiezas a incluir por una pequeña canción que tuvieron, por un álbum, por una influencia, que a lo mejor son de la misma época, pero ya ni tienen que ver nada con el género. Yo he visto mucha gente que compara ciertos álbumes de Machine Head, algunos de Incubus, algunos de Chevelle, algunos de Avenged Sevenfold, la gente a veces los incluye, algunos de Tool, no es porque andaban por ahí. Sí. Es lo que dices, nunca está como muy clara la línea de aquí es nu, aquí ya no es nu, porque fue una influencia, fue como yo estoy escuchando esto y me gusta tanto que mi canción se inspiró en esto, aunque sean de otros géneros. Y eso yo creo que es algo muy único que no ha pasado en otros subgéneros del metal. Sí, pues es como te digo que como al ser como no una mezcla, más bien
un mix, algo como martajada, ¿sabes? No licuada, martajada, Con textura. con trozos. Ya dijo este güey que se ejemplos del chef. con esto también vas a hacer recortes, ¿no? Supongo. No, todo va a ser así de tirón. Bueno, pues XD. Sí, o sea, es realmente el nu es, al ser un género construido a partir de lo que sonaba del MTV 2000ero, pues realmente siento yo que puedes obtener partes de algo que, por ejemplo, como dices, de System of a Down, relacionarlo con Deftones, que a lo mejor no, tiene así, nada que ver. si te los mencionan los dos así de a bote pronto, no dices, pues, sabe, no se parecen mucho. Sin embargo, pues, llegan a tener sus elementos que los caracterizan. Y o sea, a mí, y esto va para todos los mamadores, ¿no? Si es que alguien Mamador comenta llega. por ahí, Si está tal bien, banda ¿no? no es nu, tu culo. Mira, Primeramente. el nu no se trata solo de aunque lo quieran ver como un género musical. Entiendo que a lo mejor, por ejemplo, nosotros como mexicanos no lo vivimos, ¿no? Hay mucha gente que no lo vivió porque no estaba en el lugar ni en la época, pero es más que eso, es Así un es, movimiento época cultural que representa toda una ideología detrás, es un movimiento de gente, una movilización de ideas musicales, como ya lo mencioné, artísticas, que surgió en Estados Unidos en los 90s y se terminó de consolidar en los 2000, ¿no? Y fue brillante. Hasta en eso se ve el alcance del New. ¿Por qué el New es tan relevante, fue tan relevante y por qué lo sigue siendo? Porque no es un género musical solamente, es un movimiento cultural. Y por eso es pertinente juntar a todas esas bandas en una misma categoría, por lo menos para hablar de esas características, ¿no? Que evocaron y que hicieron un cambio en el género, porque ese es el impacto cultural que tuvieron, ciertamente, el de un movimiento, no el de un género. Ahí se los dejo. Efectivamente. Sí, porque también es como decir la época barroca, la época nu. Es el renacimiento Porque del metal. realmente no es como que fuera, o sea, todos sabemos que pasaron cosas en los 90s y 2000s en Estados Unidos, pasaron cosas. Entonces, esta música no solo era como parte de, algunos era también como parte de protesta Exacto. y era música con la que aún así escucharas, y aquí es la magia, ¿no? Lo que me gusta del nu. Aún así escucharas a Limp Bizkit, a Disturbed, a System of a Down, a Deftones. Son bandas que en estilo no se parecen. Sin embargo, pertenecías al mismo movimiento, o sea, como que te podías sentir identificado con la misma gente, porque era gente que estaba viviendo lo mismo, en el mismo contexto, nada más pues como de otra onda, pues, otro acá, pero a fin de cuentas era como, bien dijo Chris, un movimiento cultural, o sea, realmente era algo que estaba sucediendo a gran escala, y era el sonido de esa época, pues, de ese movimiento, es como no los himnos, por ponerle un nombre muy general, pero sí era como lo que lo representaba, lo que le daba la fuerza a la gente, ¿no? Acá y allá, ¿no? Prueba de eso es que pues las mismas bandas, ¿no? ¿Cuántas colaboraciones no hay entre estos artistas? El Chino Moreno tiene colaboraciones con todas las fucking bandas del mundo, ¿no? Corey Taylor igual, el Sergio Tanques igual. Sí. Ellos no trataban de separar, de poner un límite, ¿no? Entre esto hago yo y tú haces otro tipo de cosas. Al contrario, trataban también de unificar esto con esas colaboraciones.